Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Un gusto saludarlos nuevamente en un nuevo video tutorial y en él vamos a cubrir la respuesta a varias personas que me han preguntado en la caja de comentarios de 3 videos en el canal en específico sobre cómo trabajar con fechas y tiempos o fechas y horas dentro de Microsoft Excel en varios o diferentes formatos y el uso que le podemos dar a las fórmulas dentro de Excel para poder trabajar eficientemente con tiempos y fechas dentro de esta aplicación. Voy a dar contexto acerca de este ejercicio, espero no demorarme más de 15 o 10 minutos explicándolo, pero si me llego a demorar un poquito más, mil disculpas de corazón por ello. La idea es que tú aprendas y aprendas bien a trabajar con fechas y con tiempos dentro de Excel cuando se te presenten problemas con la aplicación. Ahora bien, el formato de mi sistema, quiero que lo observes, aquí tengo, no es 3 de diciembre del año 2024, estamos en marzo 12 del año 2024, si quieres puedes corroborarlo con la fecha de publicación del video, tiene que estar más o menos por allí, por esta fecha. Hoy es marzo 12 del año 2024, por ejemplo, imagina que yo coloco una fecha dentro de esta celda. Es decir, vamos a poner aquí una cabecera que me permita a mí identificar una fecha. Vamos a marcarla con un relleno de color azul con fuente en blanco. Vamos a colocar marzo 12 del año 2024. Fíjate, este es el formato americano. Yo tengo el formato americano. Si yo saco el cuadro de diálogo y vengo aquí al ítem personalizada, fíjate que tengo month, luego tengo day y luego tengo year, es decir, mes, día, año. Esto simplemente para que te quede claro. Entonces, hoy es marzo 12 del año 2024. El primer uso que nosotros le podemos dar, por ejemplo, si yo quiero recuperar el mes como un texto y quiero recuperarlo a partir de una fecha, vamos a colocarle esto un formatito de este color verde en negrita. Fíjate que yo puedo utilizar bien una lista que recupere el mes y buscarlo a través de, por ejemplo, una fuente de datos pequeña que yo tenga dentro de Excel que configure, por ejemplo, para un número de 1 a 12 que corresponden a los 12 meses del año, los nombres de los meses como cadenas de texto, pero una manera fácil de recuperarlo es mediante la función texto. En este punto, aprecia nuevamente que si yo saco el cuadro de diálogo, formato de celdas, y yo vengo aquí al ítem personalizada y en vez de utilizar un carácter de M para especificar el mes como un número, fíjate que si aparece ahí el número de 3, quiere decir que es marzo, y coloco otra M, entonces está rellenando para los meses que van a tener solamente un dígito, lo rellena con un dígito de 0 en la parte izquierda para completar con 2 dígitos y poderlo llevar de manera uniforme para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que son los que van a tener siempre 2 dígitos. Siempre coloca para esos 3 meses el número de 1 en la parte izquierda y para completarlo, los meses que no lo contengan, coloca el valor de 0. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá el valor de M adicional? Es decir, coloco una tercera M. Fíjate que aparece el nombre del mes en corto. Esto no es martes, esto es marzo. Si yo vengo y coloco acá otra M, entonces ya coloco en este punto el nombre del mes, que es marzo o que en inglés es March. Bien, ahora, este cuadro de diálogo formato de celdas tiene su analogía dentro de una sola función o dentro de una función. Se llama la función texto. Esto es como si tuvieses ese cuadro de diálogo en esa pestaña del formato de celdas en el ítem personalizada en donde tú puedas especificar en el valor del argumento llamado formato la cadena de texto que representa ese formato para devolver el valor. Ahora bien, ¿a qué hace referencia el valor? Hace referencia al número que yo voy a formatear con la función texto como si fuese el cuadro de diálogo. Voy a llevarme esto por aquí para abajito, como si representase el cuadro de diálogo, formato de celdas. Fíjate que lo que existe realmente dentro de la celda no es una fecha, es un número. Este número equivale en este contexto a 45.363.
¿Qué quiere decir este número? Que a partir de enero 1 del año 1900 han transcurrido 45.363 días para llegar hasta hoy, marzo 12 del año 2024, y es lo que hace referencia al número de serie secuencial. Por tanto, si yo quiero formatear ese número de serie secuencial que va a corresponder a una fecha que equivale a marzo 12 del año 2024 para que devuelva únicamente el mes, yo especifico con un par de comillas o con las comillas dobles o con las comillas las 4 M's o bien las 3 para devolver el nombre del mes en corto o bien devolverlo como mes largo. Fíjate ahora, si yo vengo y evalúo con Enter, prácticamente estoy devolviendo el nombre del mes. Vamos a poner de momento por aquí otra fecha, vamos a colocarle el mismo formato con la escobita y voy a colocar, por ejemplo, enero 12 del año 2024, febrero 12 del año 2024, voy a arrastrar hacia abajo hasta completar los 12 meses del año 2024 y estoy teniendo, fíjate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Quiero que te enfoques en lo siguiente. Si yo vengo aquí al ítem personalizada, en donde estoy configurando esto como una fecha y coloco el dígito de M restante y coloco el dígito de D restante, el formato se evalúa directamente a 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año, que es lo que te estaba diciendo hace un momento. Ahora bien, yo hago la selección completa, vengo al cuadro de diálogo, pero ahora yo no quiero este formato. Fíjate, voy a colocar una M, 2 M's, 3 M's, 4 M's y estoy devolviendo el nombre del mes en largo. Si le doy clic en el comando aceptar, fíjate que aquí estoy devolviendo una cadena de texto, pero realmente dentro de la celda lo que existe es un número de serie secuencial que es un número entero. Si yo vengo y paso esto al formato de tipo general, fíjate que son valores numéricos y si me retrocedo y le aplico el formato, estoy devolviendo ahora lo que parece ser una cadena de texto, pero se evalúa hacia la parte derecha, con lo cual obviamente se evalúa como un número, pero ahí estoy representando el mes como texto, pero lo evalúa la celda como un valor numérico. Ahora bien, suponga por ejemplo que yo tengo este mismo mes, voy a copiar este formatito, lo voy a pegar por acá, lo voy a aplicar por aquí en esta celda y aquí voy a colocar ahora sí una cadena de texto que represente por ejemplo el mes y quiero recuperar una fecha, por ejemplo, suponga que yo tengo el día 12 y el año 2024 y quiero recuperar esta misma fecha a partir de este string. Esto que yo acabo de escribir aquí es una cadena de texto. Esto que yo estoy devolviendo con la función texto también es una cadena de texto y quiero devolver a partir de esta cadena de texto la fecha correspondiente en formato de fecha corta o en el formato que yo quiera, pero quiero devolver el número de serie secuencial. ¿Cómo hago para hacerlo? Fíjate, utilizo la función fecha. Suponga por ejemplo que el año es 2024, primer argumento llenado o primer argumento que me están pidiendo, lo acabo de llenar, año 2024. El mes, voy a tocarlo aquí directamente como el mes y posteriormente el día, voy a colocar por ejemplo 12. Fíjate que al momento de evaluar, la función fecha no opera correctamente. Tú podrías pensar, voy a utilizar aquí un pequeño buscar X, por ejemplo, en donde yo haga una tabla y tenga una lista de los nombres de los meses como cadenas de texto y al frente los valores numéricos de 1 a 12. Y voy a buscar el nombre de esta cadena de texto que estoy digitando dentro de la celda para que me devuelva el valor numérico con la función buscar X o bien buscar B o índice y coincidir para poder armar bien la fecha. Pero fíjate, si yo lo paso directamente, la función fecha retorna un valor de error. Ahora bien, si yo vengo y encierro el argumento llamado mes con la función mes que devuelve el número del mes como un número entero de 1 a 12 y vengo y la envuelvo ese valor de mes pero como texto, tú podrías pensar, bueno, al menos esto puede funcionar, pero al momento de evaluar con Enter sigo obteniendo el mismo error de valor. Ahora bien, el truco del video, truco número 1 o 2, no sé en cuál vamos. Voy a concatenar con el símbolo de ampersand, fíjate, el número de 1 para representar el primer día. No es mandatorio que coloques siempre el número de 1. Puedes colocar hasta el último día hábil o el último día, perdón, no hábil, el último día calendario
del mes que tú estás pasando. Lo único que tienes que tener cuidado, por ejemplo, es que enero tiene 31, febrero podría tener, dependiendo del año, 28 o 29 días, marzo tiene 31, abril tiene 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre tiene 30, octubre tiene 31, noviembre 30 y diciembre tiene 31. Tú podías colocar, dependiendo del mes, el número de 31, el número de 30 o bien 28 días para febrero o 29, los números máximos. Ahora, el truco que yo siempre utilizo es concatenarle el valor de 1 para que lo que se evalúe dentro de la celda o lo que se evalúe dentro de la función mes dentro de la celda sea una cadena de texto. ¿Esto qué quiere decir? Marzo 1 va a representar el mes y el día como un string. Y lo que hace el sistema operativo a través de Excel es devolver o completar la fecha a partir del año del sistema. Pero como nos interesa a partir de esa fecha que va a armar el sistema operativo con el año del sistema, el día 1, y la cadena de texto marzo es recuperar el mes, fíjate que la cadena que devuelve, o más bien el valor que devuelve a partir de la cadena, la función mes, es el número del mes. En este caso me sale el valor de 3 porque estoy hablando de marzo. Si yo evalúo con Enter, fíjate que ahora la fecha que me está devolviendo es marzo 12 del año 2024. Por tanto, si yo tengo abril, estoy devolviendo abril 12 del año 2024. Si yo tengo, por ejemplo, octubre, tengo octubre 12 del año 2024. Si tengo, por ejemplo, enero, entonces voy a tener enero 12 del año 2024. Si tengo marzo, tal cual, devuelvo marzo 12 del año 2024. Espero que te haya quedado claro esta partecita para el trabajo con fechas dentro de Excel. Bien sea que quieras devolver el nombre del mes o bien sea que quieras devolver en este punto la fecha como un valor a partir de una cadena de texto que representa el mes. Lo mismo ocurre con el día. Tú puedes devolver el día con las 3Ds para retornar el valor del día y del mismo modo configurarlo con el uso de la función día. Es aplicable a lo mismo. Ahora bien, imagina por ejemplo que tienes aquí una fecha, vamos a configurarla, o tienes una hora, vamos a hacerlo primero con la hora. Voy a copiarme este formatito, lo voy a copiar aquí con la escobita y lo voy a pegar de momento por acá. Y vamos a colocar, por ejemplo, las 3 de la tarde. Vamos a ponerlo en formato 24 horas o en formato militar 15 horas. Por ejemplo, con 25 minutos y 35 segundos. Fíjate que esto se evalúa dentro de Excel como un tiempo. Yo voy a darle un Enter y esto se está evaluando como un tiempo. Si yo vengo y coloco esto en un formato de tipo general, estoy obteniendo el número de serie secuencial que oscila entre 0 y 1 o 0 y 0.99999 y un montón de 9 a continuación para determinar la hora del día, desde las 0 horas o las 12 de la madrugada hasta las 11:59 pm. Este es el número de serie secuencial, un número decimal que oscila entre 0 y 1 o una milésima antes del 1. Esto que tú estás viendo aquí es un tiempo. Suponga ahora que yo quiero colocar ese tiempo como un número entero. Es decir, 15 horas con 25 minutos y 35 segundos. ¿Qué estoy colocando yo acá? Un número entero ahora que representa 152.535. Si yo tengo el cuadro de diálogo, formato de celdas y vengo al ítem personalizada, fíjate ahora que yo lo que puedo hacer es colocar para cada uno de los dígitos un valor de 0 que represente cada número dentro de la cifra o el valor numérico con cada 0 que represente un número dentro de este número de 6 dígitos. Fíjate que si yo arranco con 2 ceros, prácticamente lo que estoy obteniendo es el mismo tiempo, es la misma hora. ¿Por qué? Porque la cadena del número o la cantidad de dígitos del número va a tener más dígitos de los que yo especifique dentro del tipo en el parámetro personalizada del cuadro de diálogo formato de celdas. Pero si yo vengo y coloco aquí otros 2 ceros, pues tampoco pasa nada. Y si coloco otros 2 ceros, tampoco pasa nada. Pero si apenas yo coloque un 0 adicional, fíjate que ese 0 adicional, como esto es un valor numérico entero, se coloca en la parte izquierda. Un 0 a la izquierda no vale nada. Un 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Entonces, él empieza de derecha a izquierda
a colocar los dos dígitos que encuentra para representar con los dos valores de 0, luego coloca de derecha a izquierda los siguientes dos dígitos para representar los siguientes dos números y posteriormente con otros dos dígitos representa los otros dos números y el 0 sobrante lo va a colocar directamente en la parte izquierda del número. Ahora bien, ¿cuántos ceros puedo colocar yo? Los que yo quiera, los que yo necesite. El punto está en saber jugar con el cuadro de diálogo para poder obtener el formato que yo pueda aplicar dentro de la función texto. Todo lo que yo pueda colocar dentro del formato de celda, yo lo puedo ejecutar del mismo modo dentro de la celda, dentro de la función texto. Fíjate en este punto, ¿cómo hago yo para colocar un carácter de 2 puntos y se evalúe como un string? Fíjate lo que voy a hacer. Voy a abrir aquí de momento la lupa para que tú lo veas y voy a esperar que no presente problemas con el programa de grabación de la pantalla. Vamos a grabar aquí o vamos a ponerla al 200%. Vamos a colocarle acá el carácter o voy a colocar el cursor dentro de los 2 puntos. Lo voy a quitar para que se centre y fíjate ahora, yo vengo y coloco 2 puntos y aquí arribita no pasa absolutamente nada. Pero apenas yo le coloque un backslash o le coloque un contra slash o lo invertido al slash, fíjate que este sería el slash, este es el slash normal para dividir fechas, pero si yo le coloco el backslash y el carácter que sigue a continuación de ese backslash se considera siempre como un string o cadena de texto, yo puedo colocar el carácter de 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto dentro del formato? Lo que quiere decir dentro del formato es que el carácter que sigue después de un backslash o el carácter que sigue después de un slash invertido o lo contrario un slash siempre se considera como una cadena de texto. Yo le puedo colocar, por ejemplo, una K y él coloca una K, le puedo colocar una P y coloca una P. Quiero el valor de 2 puntos y seguidamente voy a colocar 2 dígitos más para especificar la separación de los minutos de los segundos, coloco backslash y luego coloco otros 2 puntos. Este tipo de formato yo lo puedo utilizar dentro de la función texto para devolver una hora como un valor numérico y lo devuelvo bajo un tipo de formato especializado. Voy a cerrarme aquí en esta partecita la lupa, vamos a cerrarla, voy a cerrar aquí el cuadro de diálogo también y quiero que te des cuenta de lo siguiente, voy a configurar aquí ahora la hora, vamos a traernos la hora como el formato de color verde de esta cabecera y voy a utilizar ahora a la función texto. Fíjate del truco, es bastante fácil, voy a tomar el valor que está representando 152.535, voy a dar una coma y coloco 2 dígitos para representar las horas, en este punto serían las horas, coloco un backslash, 2 puntos, es decir, el carácter que sigue después del backslash se considera como una cadena de texto, coloco otros 2 ceros para los minutos y luego un backslash, 2 puntos, para colocarlo como un string a esos 2 puntos y luego coloco 2 ceros para representar los segundos y fíjate que al momento de evaluarlo la función texto devuelve un valor textual, devuelve un string que para mí ahora va a representar 15 horas con 25 minutos y 35 segundos. El punto es en que yo puedo convertir ese valor de texto, lo puedo convertir en una hora. ¿Cómo lo hago? Multiplico por 1. O bien le sumo el valor de 0, o bien utilizo una función que se llama hora número. Mil disculpas allí por la garganta. Que se llama hora número, que convierte una hora como un texto o una hora que se entrega como un texto en su número de serie dentro de Excel. Es decir, el valor que oscila entre un número desde 0 hasta 0.99999888426 para especificar las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos partiendo de las 12 de la madrugada. Ahora bien, puedo utilizar el método que yo quiera, el que yo te aconsejo que utilices es el que más te guste, el que más te acuerdes. Yo siempre utilizo el por 1, nunca utilizo el más 0, utilizo por 1 porque para mí cualquier número multiplicado por 1 va a representar el mismo valor numérico. ¿Qué hago a continuación? Evalúo con Enter y como por arte de magia, esto se convierte ahora
en un número de serie secuencial, que si yo transformo a partir del cuadro de diálogo, formato de celdas, ahora sí, utilizando el formato completo, por ejemplo, 2 dígitos de H para especificar las horas, 2 dígitos de M para especificar los minutos y 2 dígitos de S para especificar los segundos, ya tengo una hora dentro de Excel completamente operable. Es decir, paso un número entero que representa 152.535 a las 3 de la tarde o 15 horas con 25 minutos y 35 segundos. Imagina ahora que yo quiero colocar, por ejemplo, 49 horas con 25 minutos y 35 segundos. Esto me devuelve la 1 de la mañana con 25 minutos y 35 segundos. ¿Dónde están las 48 horas? Lo que pasa es que yo no estoy ahora especificando los días dentro del formato. Yo estoy forzando al formato a que tome horas, minutos y segundos. Si yo quiero acumular las horas, entonces vengo al cuadro de diálogo, ítem personalizada, y aquí en el parámetro de las horas coloco un square bracket de apertura, que es un corchete de apertura, y coloco un square bracket de cierre, que es un corchete de cierre. Fíjate, ahí te lo estoy dejando para que lo veas. Un square bracket de apertura y de cierre, o un corchete de apertura y de cierre. Si yo doy clic en el comando aceptar, ya puedo acumular las horas. Ahora bien, suponga que yo tengo 52 horas con 25 minutos y 35 segundos. Fíjate, él sin problema acumula las horas. Pero mira, yo quiero colocar en los días sin acumular las horas. No hay ningún problema. Vengo y quito el square bracket de apertura y de cierre y voy a colocar ahora 2 dígitos de D para especificar los días, y evalúo con el clic o evalúo con aceptar y ya tengo 2 días. Por ejemplo, 49 horas, tiene 48 horas que representan 2 días, y por ejemplo 25 con 35, entonces tengo 2 días. Para hacerlo un poquito más interesante, puedes ir al formato de celdas y formatear el número de serie secuencial que está representando ese tiempo como un número entero y decimal. El entero es para las horas, el decimal es para el tiempo, y puedes colocar, por ejemplo, acá después de la D, puedes colocar con un par de comitas un valor de D que represente para ti los días. Fíjate ahora, si evalúo con aceptar, entonces ya tengo 2 días, 1 hora, 25 minutos, 35 segundos. Coloco, por ejemplo, 72 horas, 25 con 35. Para mí sería 3 días, 0 horas, 25 minutos, 35 segundos. Y lo arroja correctamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque puedo decirle a Excel, oye, el número que estoy colocando acá lo quiero partir en fragmentos de horas, minutos y segundos, y quiero después devolver el número de serie secuencial que va a representar ese tiempo, y por formato regular de tiempos lo transformo a un formato de salida válido que me permita representar el número de serie secuencial que equivale a esa hora. Fíjate, si yo vengo y coloco esto en tipo de formato general, ahí no va a aparecer un valor solamente decimal. Los 3 días van a tener 3 números enteros, es decir, va a tener el valor de 3 como un número entero, y 25 con 35, que es el tiempo, se regula como un número decimal. Si yo coloco esto en formato de tipo general, lo que representa los 3 días es el valor de 3, y lo que representa 25 minutos con 35 segundos es el valor de 0.177662. ¿Vale? Si yo quiero solamente aislar la hora, fíjate ahora lo que vamos a hacer. Vamos a aislar la hora. Entonces voy a tomar ahora el valor entero que representa toda la cifra. ¿Cuánto da el valor entero? El valor de 3. Y a todo ese valor completito que equivale a la celda le voy a restar su valor entero. Ahora bien, voy a evaluar este formato de tipo personalizada, como lo vimos hace un momento, que acumule los días. Vamos a colocarlo así, hora, hora, 2 puntos, minuto, minuto, segundo, segundo, evalúo con Enter y obtengo la misma respuesta que hace un momento. Pero si aquí aplico el formato de celda bajo el tipo personalizada, de hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, entonces tengo los 25 minutos y 35 segundos. Literalmente lo que estoy haciendo es operaciones con funciones para poder trabajar con fechas y poder trabajar con horas. Coloco, por ejemplo, en este momento 89 horas con 25 y 35 para no salirnos del contexto. 3 días, 17 horas, 25 minutos, 35 segundos, y aquí únicamente tengo en este punto la hora. Si yo la quisiera acumular, pues le colocas el square
colocar bracket de apertura y de cierre en cualquiera de las partes. Aquí no, porque estoy obteniendo siempre no un valor acumulado, sino va a llegar hasta el valor de 24 horas. ¿Ocurre lo mismo con la fecha o ocurre lo mismo con las fechas? Claro que sí, ocurre lo mismo con las fechas. Suponga, por ejemplo, que tengo marzo 12 del año 2024. Evalúo con Enter y fíjate que aquí obtengo ahora la fecha en corto. Es decir, en el formato normal tengo el formato de fecha corta, que lo puedes ver a partir del cuadro de diálogo como fecha corta, la que tú tengas configurada dependiendo de tu configuración regional en el sistema operativo. Ahora bien, yo quiero a partir de esta fecha tomarla como un valor numérico y llevarla a la fecha propiamente hablando. Vamos a colocarle este formatito y lo vamos a pegar de momento por acá y luego voy a borrar la celda. Fíjate, voy a borrar el contenido con todo y formato y voy a colocar marzo, luego coloco 12 del año 2024. Esto que está aquí es un número entero, se alinea a la parte derecha, 3.122.024, pero yo quiero devolver una fecha a partir de una fórmula o a partir de una función. Fíjate, con la función texto y bajo el mismo tipo de ejemplo que vimos para la hora, podemos lograr el resultado. En el valor que voy a tomar, el valor numérico entero, lo que para mí va a representar el tiempo o va a representar la fecha, dependiendo del caso. Y dentro del formato, no se te olvide que el formato siempre va a ser un string, por tanto tiene que ir envuelto dentro de un par de comillas. Voy a colocar, por ejemplo, 2 dígitos de 0, coloco en este caso una barrita o un menos o un guioncito para separarlo. También puedo colocar un slash, lo que tú quieras, y coloco en este caso 2 dígitos para el mes para respetar el formato del sistema. Coloco otros 2 dígitos para el día, coloco un guioncito y coloco 4 dígitos para el año. Fíjate ahora, si estás pensando que el valor se va a ir a la derecha, pues no, se va a la izquierda, al igual que los ceros a la izquierda dentro de un valor numérico. ¿Qué va a hacer? Que va a empezar a numerar de derecha a izquierda los 4 dígitos para el año, luego 2 dígitos para el día y como no alcanza con los dígitos, coloca un 0 en la parte más izquierda y devuelvo el formato como marzo 12 del año 2024. Multiplico por 1 o le sumo el valor de 0 o bien utilizo ahora otra función que se llama no hora número, sino fecha número, que convierte una fecha en forma de texto en un número de serie, secuencial que va a representar la fecha en el código de fecha y hora que tenga configurado Microsoft Excel a partir de la configuración regional del sistema operativo. Para mí lo mejor, para no complicarme tanto, siempre multiplico por 1. Devuelvo ahora el número de serie secuencial que corresponde a esa fecha particular de marzo 12 del año 2024, que quiere decir que a partir de enero 1 del año 1900 han transcurrido 45.363 días para llegar a marzo 12 del año 2024. Lo que nos queda es relativamente fácil. Llamo al cuadro de diálogo, formato de celdas, posteriormente le pongo la fecha en corto, es decir, en formato de tipo personalizada sería month, luego day, luego year, month, day y year. Vamos a ponerla en corto y fíjate que el resultado es prácticamente el mismo. Pero esto es un número entero que equivalía a 3.122.024. Pero para mí quería que fuese una fecha para este ejemplo, porque hay personas que al llenar información colocan son números enteros para no ir digitando el slash. Es mucho más rápido. Yo puedo tomar todos los números enteros y con fórmula y formato puedo pasarlo a la fecha correspondiente y todo de manera automática utilizando fórmulas o utilizando más bien funciones dentro de Excel y pequeños artilugios que quizás hasta este momento no conocías. No se te olvide, formato de texto es lo mismo que puedas aplicar a partir del cuadro de diálogo, formato de celdas, tanto para la función fecha o para las fechas con la función texto, para la función texto con las horas y bien para convertir los meses directamente en el valor numérico o en el número entero que yo puedo pasar dentro de la función fecha para configurar la fecha y devolverla en el formato que yo necesite dentro de Excel. Espero que este video tutorial pueda serte muy útil a las personas que me preguntaron. 3 personas creo que me preguntaron en algunos videos en la caja de comentarios si podía ampliar el tema acerca de las fechas y las horas dentro de Excel. Espero que puedan serles
que pueda serles muy útil este video tutorial y a cualquier persona interesada en aprender Excel a partir de fórmulas y funciones, métodos simples que tienes que recordar para volverte un pro del análisis de datos con Microsoft Excel y el trabajo con fechas. Mi nombre es Andrés, no les quito más tiempo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.